Hola, este es el cuarto vídeo de la serie que estoy realizando para compartir la investigación que hicimos en el campo cuántico en relación a los grupos colectivos y cuál es su relación con ella. Estuvimos observando la relación que existía como grupo colectivo entre la religión o espiritualidad, economía, política, cultura, ciencia y comunicación. Y hoy os voy a hablar de la ciencia. La misión esencial de la ciencia es traer lo nuevo, explicar eso que la espiritualidad o la religión baja, explicar por qué y para qué baja. Digamos como que la palabra novedad, esta imagen es la que representa lo que puede iluminar a la ciencia cuál sería una manera coherente de hacerlo, ¿no? Entonces, digamos como que estaríamos viviendo en el círculo de dentro y de forma tangencial empieza a aparecer una nueva idea, una nueva comprensión, una nueva explicación, una mejor manera de hacer. Y entonces se tiene que ir rellenando todo este espacio vacío de información hasta que el mundo y todos los grupos estén preparados para recibir lo nuevo. Y esto yo creo que es una clave esencial y es una clave que a veces yo siento cuando escucho a las personas, cuando hablamos, como que tenemos poca paciencia, tenemos a veces un poco de prisa. Porque para que las cosas puedan tener raíces, para que lo nuevo pueda tener raíces, necesita coherencia y necesita que todos los grupos estén preparados para recibirlos. Entonces, en relación a esto, trabajando aparecieron como algunos programas que estaban en el mundo de la ciencia y os voy a contar cuál era como la palabra o el tiempo que ayudaba a su solución. Por ejemplo, a veces los científicos sienten ira, enfado. Cuando había enfado, ahí faltaba un poquito de compartir. Había algo que tenían que compartir que no estaban comprendiendo. O, por ejemplo, a veces había otro campo de sentirse superiores, de sentirse con prepotencia. Y ahí faltaba equilibrio, quizá no estaban viendo lo que otro grupo podía aportar. A veces también había un campo de pensar que tenían que esconder información, que no podían contarlo todo y eso agobiaba, porque a veces eso es una realidad y eso hay que, la palabra compasión, es decir, ver con pasión cuál es tu misión, tu función y dónde están los demás, y también saber que a veces tú aportas cosas que no son comprendidas, pero no tienen que ser comprendidas. Cada uno tiene su función y tener la seguridad de cuál es la de la ciencia es importante y sostenerse en ella. A veces también aparecía un campo en exceso de sentirse ganadores, ¿no? En vez de pensar que todos pertenecen, ¿no? Entonces ahí es como yo pertenezco, pero también los otros grupos pertenecen y son importantes, ¿no? Había también un campo de sentir como que yo tengo que mimar demasiado a las víctimas, ser mamá de las personas, ¿no? Y ahí hacía falta un poco de gestión, una buena política, una buena gestión, ¿no? De esto, o sea, es como saber que yo no soy mamá, yo aporto y luego ya cada uno desde su conciencia, desde su adulto, va gestionando, ¿no? A veces también aparecía un campo de hacer lo que me digas, ¿no? O sea, tú me dices y yo te digo. Entonces ahí es tomar conciencia de cuál es mi familia, cuál es mi misión, cuáles son las otras familias o grupos y cuál son su función. Y ser muy coherente con lo que yo necesito aportar y creer realmente en mi valor y en cómo hacerlo, ¿no? Y no puedo hacer lo que otros me pidan si yo no lo siento coherente, porque mi responsabilidad es sostener mi sabiduría, ¿no? A veces también había un campo de sabiduría solo en los libros, ¿no?
y como si toda la sabiduría estuviera ahí en los libros y no hubiera otras formas de conocer. Entonces ahí el campo pedía una reconciliación con otras formas de conocer, a lo mejor más desde la cultura, desde lo no conocido, saber que hay muchas formas de conocer, que no todo está en los libros. A veces aparecía un campo de agotamiento y entonces frente a ese campo de agotamiento hace falta propósito. Propósito, saber cuál es tu propósito, ir definiendo y saber que va paso a paso. Integrar todos los tiempos, el tiempo lineal, el tiempo circular y el tiempo cuántico, es lo que al final le permitía a la ciencia poder celebrar integrando todas las realidades que existen. Este vídeo está saliendo un poquito más largo, pero yo creo que es necesario. Los otros los he hecho de 5 minutos, pero el campo de la ciencia es un campo muy importante en este momento, ¿no? Entonces, si nos vamos, esto era más como el cómo se siente la ciencia y qué aportaciones podía tener, ¿no? Qué tiempos, qué sabidurías le puede ayudar a resolver, ¿no? Pero ya en relación a los otros grupos colectivos, cuando trabajábamos en relación a los otros grupos colectivos, la primera clave es que ciencia y cultura están muy unidos, son como las dos fuerzas femeninas, se complementan y la ciencia necesita entender que no hay una única solución, sino que hay muchas soluciones. Cada cultura materializa a lo mejor la misma solución de forma diferente y a la vez la cultura necesita confiar en la ciencia y saber que están unidos. Entonces, y valorar lo que puede aportarla. Entonces, detrás de la cultura, y saber también que detrás de la cultura hay muchas personas. Entonces, que ciencia y cultura estén unidos es esencial. Son fuertes cuando saben que son cercanos. ¿Qué necesita la ciencia de la economía y la religión, que serían como esas otras dos patas, que sería una energía más masculina? Pues había un campo en la ciencia de sentir que a veces la economía tenía mucha prepotencia y les decía lo que tenían que hacer. Pero a la vez la ciencia sabe que necesita la economía para realizar su misión, para realizar su servicio. Entonces ahí confiar y poner en valor su servicio y poder explicarlo bien es lo que facilita una comprensión mayor con la economía y que la economía pueda ponerse al servicio de la ciencia, cada uno con su función. Y de la religión lo que necesita es esas nuevas ideas, que se baje de lo no conocido a lo conocido, nuevas ideas para que luego la ciencia lo pueda investigar, lo pueda desarrollar. Entonces la ciencia realmente tenía esa necesidad de que se bajen nuevas cosas y sobre todo necesita ser escuchada, ser escuchado, que ambos sean escuchados. Y si hablamos de escucha, quien más necesitaba escuchar es la política. La ciencia necesita que la política apoye ideas nuevas, pero teniendo empatía con todos, que escuche a todos y que pueda hacer una buena gestión de todos, sabiendo cuál es el lugar de cada uno y respetando el lugar de cada uno. Y así la política a la vez necesita que la ciencia se humanice, que vea lo que realmente se necesita y que a veces, pues, por ejemplo, no se necesite comprar porque eso pierde su ser. A veces por economía se ponga a investigar en cosas que no son realmente necesarias. Entonces, claro, luego faltan recursos y eso la política le afecta mucho porque entonces no puede gestionar bien. Si los científicos se dedican a lo no necesario, eso no puede gestionar bien. Y en relación a la comunicación, lo importante es que necesita la ciencia, es que la ciencia comunique, que se comunique con coherencia lo que la ciencia descubre, el para qué, que comprenda bien y también que respete los procesos. Respetar los procesos y sobre todo saber el cuándo comunicar, cómo comunicar, dónde comunicar, a quién comunicar, porque muchas veces comunicar antes de tiempo hace que algo que pueda ser muy positivo y beneficioso se deslogre porque no está preparado. Entonces hace falta ahí una preparación.
y esa aportación viene por parte de la comunicación. Esta vez me he alargado un poquito, pero espero que sea útil, ya que el campo científico es un campo que en este momento tiene mucha fuerza, especialmente en Europa y en el lado europeo, y es importante que consigamos darle su lugar, que se armonice y a la vez respetarle. Bueno, deseo que estos vídeos estén siendo útiles para ti. Si no has visto los anteriores, ya sabes que están en YouTube o en la Escuela Diamante. Un abrazo muy grande.